Muy bien, pues si vamos a ir de lleno a nuestro espacio de entrevistas, vamos a tomar conexión de inmediato con el presidente de Corma, justamente don Juan José Ugarte, quien está con nosotros para conversar de lo que es esta denominada crisis del sector forestal, que ha costado empleos y que ha costado también el tema de las plantaciones forestales que han disminuido en una enormidad en el último tiempo. Don Juan José, ¿cómo está? Buenas noches. Cuéntenos un poco justamente de este proceso que están viviendo actualmente. Buenas noches, Álvaro, un gusto de saludarte y un cariñoso extender este saludo a los vecinos de la ciudad de Temuco. Ayer miércoles tuvimos una asamblea regional de todos los asociados a la Corporación Chilena de la Madera, de los ríos, los lagos y Araucanía, en las cuales reflexionábamos sobre esta crisis que estamos viviendo, una crisis dolorosa porque afecta al empleo, afecta al desarrollo regional, afecta nuestra capacidad exportadora, afecta la capacidad de aportar para la construcción de viviendas en madera, para aportar la fibra, con cifras alarmantes, Álvaro, y que no obedecen a una situación coyuntural. Esto no es un vaivén de precios o de mercado, sino que es un asunto mucho más estructural que todos, como chilenos, tenemos que hacerle frente y revertir, porque de manera importante la zona sur de nuestro país depende del desarrollo del mundo forestal, depende de sus bosques. Particularmente la región de la Araucanía es una región forestal. Yo acá manejo algunas cifras, por ejemplo, se habla de que hay una reducción anual de cerca de 35.000 hectáreas de plantaciones forestales, de la pérdida aproximada de 3.200 empleos por año. ¿Cómo podría afectar justamente esto particularmente a nuestra región de la Araucanía? Son cifras muy duras, en los últimos 5 años, solo en los últimos 5 años, 42 aserraderos de la Araucanía han debido paralizar sus actividades por falta de abastecimiento. Se han perdido 2.240 empleos. Esto provocado por una crisis de seguridad. Recién hacías tu relato sobre la afectación que tenemos en temas de seguridad. Para colocar solo un dato, 1/3 de las plantaciones, del patrimonio de plantaciones que tiene Chile, 1/3, 700.000 hectáreas, se han visto afectadas por los incendios en los últimos 10 años. Y de estos, los bosques en manos de pequeños y medianos propietarios no han tenido la capacidad económica. El patrimonio se les quemó en una noche, no tienen acceso a financiamiento, no tienen acceso a seguro y por lo tanto, de aquí el bosque sobre el cual obteníamos materia prima para la madera, para la fibra, hoy día estamos con serios problemas de abastecimiento y no existen las capacidades para volver a invertir y volver a crecer, volver a plantar. Por lo tanto, la ausencia de políticas públicas, de subirnos al cargo de la política forestal, como lo ha hecho Brasil, como lo ha hecho Uruguay, como lo ha hecho Argentina, como lo anticipa Colombia. Y Álvaro, esos impulsos que tiene la región ha sido a partir de la experiencia chilena, de la ingeniería chilena, de la capacidad de la industria, de la mirada sustentable de largo plazo. Y cuando estamos retrocediendo en nuestro país, en la región, en nuestra zona sur del continente latinoamericano, está creciendo a pasos agigantados. Y por lo tanto, eso mismo nos genera una gran frustración. En Chile la tarea no se ha consolidado. Necesitamos volver a plantar, necesitamos volver a generar empleo, desarrollo regional, apoyar y sustentar, por sobre todo, la base social del mundo forestal. Tenemos 24.000 propietarios de plantaciones y 90.000 propietarios de bosque nativo. Por lo tanto, estamos hablando de 110.000 propietarios que encadenan a 270.000 empleos, 270.000 familias que viven en Chile del sector forestal. Y por lo tanto, esto no es cuestión de la economía de unos o de otros. Esto tiene que ver con el desarrollo de nuestro país y particularmente de la región de la Araucanía. Don Juan José, usted, bueno, lo menciona justamente en su anterior respuesta, esto de los incendios, cómo han afectado justamente las plantaciones, la crisis de seguridad que se vive. Veíamos anteriormente también un nuevo hecho de violencia que afecta a una empresa forestal acá en nuestra región de la Araucanía. Pero hay un punto también que para ustedes es muy relevante y que tiene que ver y que apunta a la ausencia de políticas públicas justamente en pro de la industria forestal. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la relación hoy día de las empresas, de los gremios forestales con el Estado? Bueno, dentro de las grandes líneas que trazó el presidente Boric para su administración, destacábamos y subrayábamos una de ellas que decía
el de volver a instalar en Chile una ley de fomento forestal. Es un elemento esencial para que un pequeño y mediano propietario pueda volver a plantar. Necesita esta política del Estado que acompaña a través de un programa de inversiones públicas y privadas, volver a recuperar el patrimonio, volver a recuperar el bosque, tener la capacidad de hacer plantaciones para obtener materia prima en madera y en fibra, tener la capacidad de hacer un manejo sustentable de estas millones de hectáreas, 14,5 millones de hectáreas de bosque nativo, 1,97 millones de hectáreas de plantaciones, y de esa manera encaminar el desarrollo de Chile en una agenda de sustentabilidad. Para eso, como chilenos, nos dimos una meta con la ley de cambio climático y los compromisos internacionales que se reflejaban en dos cifras muy claras y concretas. Chile se comprometió, primero ante los chilenos y luego frente a la comunidad internacional, de crear 20.000 hectáreas de nuevo bosque al año, 20.000 nuevas, y manejar 20.000 hectáreas de bosque nativo. ¿Y cuáles son las cifras que hemos tenido como reporte de los últimos 4 años? Que Chile ha retrocedido 35.000 hectáreas al año en plantaciones y no alcanza ni siquiera las 4.000 hectáreas de manejo del bosque nativo. Por lo tanto, estamos acrecentando la brecha, nos estamos alejando de estas metas de tener un país y con ello colaborar a un planeta sustentable. Nos estamos alejando de las capacidades de empleo, capacidad de desarrollo del pequeño y mediano propietario, de esta larga cadena de emprendedores que va desde el bosque hasta la edificación en madera, hasta la construcción sustentable en altura, el de reemplazar el plástico por fibras vegetales. Tenemos esta capacidad y esta potencia en Chile y que, con frustración lo decimos, estamos retrocediendo en vez de avanzar. Ahora, don Juan José, ustedes fueron muy críticos también durante estos días, y no lo digo solo por Corma, sino que en general por el mundo forestal, básicamente con el rol que ha cumplido la CONAF en este tema y su director nacional particularmente. Claro, aquí hay una conducción que todos los gremios, 6 gremios del sector forestal, el Colegio de Ingenieros Forestales, dicho, necesitamos fortalecer la gobernanza de la política pública en el sector forestal. Recordemos, Álvaro, que una plantación es cosechada entre 18 y 25 años y por lo tanto estamos hablando prácticamente de 4 gobiernos consecutivos que tienen que mantener alineada una política forestal y que por lo tanto con un servicio como CONAF que hoy día no está dando el ancho. Lo decimos con total respeto a los profesionales, al compromiso que sabemos que hay detrás de ellos, pero tenemos que elevar estas capacidades hacia una subsecretaría, tenemos que conducir la política forestal con una mirada a largo plazo. Y nos duele la ausencia de la CONAF, de los líderes nacionales de la CONAF, y por lo mismo hemos solicitado todos los gremios a volver a retomar el diálogo con la autoridad, el ministro de Agricultura, con la CONAF, con el INFOR, porque tenemos que pensar el Chile del futuro. Estamos viviendo el dolor del presente, pero claramente este es un sector con mucho futuro en nuestro país. Las condiciones de la ingeniería, las condiciones de desarrollo sustentable, la certificación de nuestros bosques, nuestra madera es admirada a nivel internacional por su calidad y por el nivel de certificación y cuidado ambiental. Por lo tanto, sobre esas bases tenemos que construir el futuro. Tenemos que revertir lo que hemos retrocedido, volver a ponernos al día y retomar esta agenda de crecimiento. Álvaro, en Chile hay 1 millón de hectáreas de suelo de aptitud forestal. Esto quiere decir que no es apta para la agricultura, ni para los frutales, ni para las siembras de temporada, sino que es un suelo más pobre que requiere entonces cobertura forestal. 1 millón de hectáreas de suelo de aptitud forestal en procesos de erosión. ¿Qué significa en proceso de erosión? De que con las lluvias la capa vegetal desaparece, terminan los ríos y finalmente en el mar, y por lo tanto eso solo acarrea abandono, pobreza y migración del mundo rural. La Araucanía es un territorio precioso, la mitad de la Araucanía son bosques diversos, con diversos tipos de propietarios, con emprendedores, con fabricación de productos, elaboración de materiales que están hoy día como materiales estrella de exportación en el mundo del diseño. Por lo tanto, no colocar fuerza, energía, capacidad de emprendimiento, inversiones del sector público y del sector privado en la región solo va a generar fricción y frustración.
Así es. Don Juan José, usted lo mencionaba al inicio, da un poco de envidia, decía, respecto de lo que está ocurriendo en otros países, en Brasil, Paraguay, Uruguay particularmente, en el tema forestal. Pero muchas de esas inversiones son justamente inversiones que han hecho empresas chilenas, ¿cierto? O sea, entiendo yo que hoy día las grandes forestales, por lo menos, ya no están plantando en nuestro país, sino que están plantando justamente en esos países. ¿Qué políticas se han implementado ya que quizás deberíamos replicar? Álvaro, están implementando las políticas que Chile tuvo durante los últimos 50 años. Han emulado el modelo chileno, que es colaborar e invertir el sector público para que invierta el sector privado y de esa manera generar unos suelos fértiles. Chile invirtió 650 millones de dólares en política forestal hasta el 2012. Eso representa hoy día los impuestos de un año del sector forestal. Imagínate esa rentabilidad. Acompañemos a eso 270.000 empleos, 800 aserraderos, 14 plantas industriales. Ese modelo es el que importó la política, la capacidad de ingeniería, la capacidad de gestión con certificación internacional. Uruguay con 1 millón de hectáreas, Brasil con 7 millones, Colombia que apunta a tener 21 millones de hectáreas de plantaciones. Y por eso genera tanta frustración. Están no solamente exportando nuestros capitales, estamos exportando nuestra capacidad profesional, nuestra capacidad de gestión del recurso forestal, cuando la tarea en Chile aún no se ha terminado. Don Juan José, para cerrar, llevarlo un poco a otro tema, porque además de obviamente de seguir con este tema de la crisis forestal, me imagino, siempre pendiente de lo que ocurre a nivel de seguridad, está el proceso de juicio justamente hoy día finalizaron, fueron los alegatos de clausura en el caso de Héctor Yaitul. ¿Qué espera justamente del resultado de este proceso judicial? Yo creo que lo que todos chilenos esperamos, de que la impunidad la dejemos atrás. La impunidad solo alienta el delito. Logramos aprobar, con el apoyo de la ministra del Interior y el subsecretario, casi de manera unánime en el Senado, la ley de robo de madera, y en 18 meses disminuyó en un 82%. Robo de madera que solo financiaba a estas bandas delictuales y terroristas. Y por lo tanto, tenemos que llevar esas mismas capacidades, Álvaro, a la ley de incendio. La ley de incendio para evitar y realmente no seguir con este 61% de intencionalidad en promedio que tenemos en la zona macrosur de intencionalidad de los incendios. Pero lamentablemente el proyecto ingresado por el Ejecutivo no dice ni una palabra de la intencionalidad, ni una palabra sobre las capacidades que la Fiscalía y las policías debieran tener para llegar finalmente a los responsables. La impunidad solo alienta el delito. Muchas gracias, don Juan José Ugarte, entonces, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, por haber estado esta noche con nosotros. Que descanse. Buenas noches, Álvaro, y una voz de aliento. El sector forestal en Chile tiene muchísimo futuro y en esta capacidad de unir a los chilenos saldremos de esta crisis y tendremos este desarrollo deseado, particularmente en nuestra querida región de la Araucanía. Muchas gracias. Buenas noches.